Y bienvenidos al capítulo número 4. Empezamos. Ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir en el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir en el presente. Pero me gustaría profundizar en esta idea expresándola en términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico, esto mismo que acabamos de explicar. Cuando estamos presentes, vivimos el momento. Podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de esas nuevas posibilidades. Nico, es que por más que lo intente, se me viene el recuerdo y no lo puedo soltar. Y recuerden todo lo que hemos aprendido en conciencia, como el resentimiento, la culpa, la vergüenza, algunas de estas emociones de baja vibración. Cuando las sientes hacia alguien o hacia algo, estás mucho más atado, porque creeríamos que el amor es lo que más nos une. Pero ojo, no es lo mismo unir que atar. Cuando estás atado, estás de alguna forma amarrado a esto. ¿M? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si por algún motivo sigues pensando que esa persona que tanto daño te hizo, hay un sentimiento negativo en ti, estás atado a ella, sigues vinculado. Y no me gusta la palabra vinculado para este concepto, pero espero se entienda. ¿Mm? ¿Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales? ¿Mm? Ya hablamos de estados del ser, ¿recuerdan? Cuando tienen una, cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta. Se convierte en la mente y por lo tanto puede, en cierto sentido, pensar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo el cuerpo va tomando su propia inteligencia y en cierto sentido llega a pensar por sí mismo. Es decir, que la mente lógica, consciente, deja de pensar y la mente subconsciente empieza a laborar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar, lo que llamábamos bucles del estado del ser. Pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente. Vivimos una experiencia con una carga emocional. Todos aquí hemos vivido alguna experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma refleja, perdón. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma refleja la emoción de la experiencia. Acá hay un error. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento y el recuerdo con la emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Esto es muy importante porque aquí está explicando el bucle de cómo funciona desde el pensamiento cuando inició, que es la causa, para que luego suceda el efecto, que sería la emoción. ¿M? Pensamiento, recuerdo y emoción acaban fusionándose en una sola cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. Entonces, aquí hay algo muy interesante porque la memorización de las emociones, recuerden que no solamente parte de lo que llamábamos la red neuronal por defecto, ese camino que trazamos al pensar todos los días lo mismo, esa preocupación, esa dolencia física, ese estado de salud, esa persona, esa crisis, esas cuentas por pagar. Todo esto, si bien es cierto, lo recordamos y lo memorizamos en nuestro cerebro. Fíjense cómo se argumenta que esto empieza a bajar al cuerpo, al subconsciente. ¿Cómo funciona esa memorización de las emociones? Pensamiento, recuerdo, emoción.
El pensamiento es un recuerdo y luego tenemos una emoción y luego ya es una emoción memorizada. ¿Mm? Todos aquí hemos sufrido de este bucle de pensamiento. Entonces, lo pensamos, viene el pensamiento a la mente, y luego llega el recuerdo y luego ya a la emoción. ¿Mm? Puede ser bueno, puede ser malo. Entonces recordamos o pensamos en nuestro hijo, luego pensamos en el momento en que nació y luego viene la emoción de la felicidad que nos embarga de tenerlo. ¿Mm? Puede ser bueno o malo. Y esto recuerden que es subjetivo. El pensamiento produce un recuerdo que a su vez crea una emoción. Con el tiempo, el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción. Entonces, mucho cuidado. Si sucedió algo muy fuerte en tu vida o de alguna forma puedes decir que estás en crisis o pasando una situación muy difícil, ojo, ojo con recordarla, darle fuerza a la preocupación, a lo que puede llegar a ser, porque esto queda allí y luego viene la emoción. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. ¿Recuerdan lo que llamábamos movimientos automáticos? Es por eso que tan importante lo que llamamos hábitos también tie- tienen en gran parte el control desde la mente subconsciente. Bien lo dice Joseph Murphy en El poder de la mente subconsciente, un libro también muy interesante. Coincidimos con todo esto. La mayoría o la mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Eso está muy vinculado con el sistema nervioso autónomo. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. No lo había leído. No necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden y a curarse. No estás gestionando tus párpados que suban y bajen. Eso lo haces en automático. Ahí está tu mente subconsciente. Todos los procesos automáticos en movimientos intestinales y diástole, sístole, movimientos cardíacos, todo esto lo gestiona nuestra mente subconsciente, nuestro sistema nervioso automático. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático el control de las respuestas emocionales diarias desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Ojo, acá hay algo muy interesante porque habla de las dos cosas. No solamente es el recuerdo, sino el entorno. ¿Recuerdan que hablábamos de esto? Lo que nos rodea y cómo algunas zonas o ecosistemas moldean nuestro comportamiento. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. Vuelvo y repito porque es importante. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. Recuerden, 90 o 95, esto ya es un debate muy especial, 90 o hasta 95% es subconsciente. Tú no tienes control de esto y crees que vas viviendo la vida siendo consciente y no. Resulta que es una programación. Y como bien lo aprendimos el domingo en el taller del transgeneracional, esto implica no solamente tus rasgos de personalidad, que ya vamos a hablar de allí, tu temperamento, tu comportamiento, tu conducta, sino tu carga genética. ¿Qué viene en tus genes? ¿Vale? Entonces es muy importante que seamos conscientes de esto. Ah, bueno, la mayoría de cosas que hago, entonces dice Nico que no las hago yo, sino las hace un piloto automático y no soy consciente de eso. Sí. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de formas muy diversas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. ¿Mm?
Vaya ejemplo más cruel. Imagínate que siendo pequeño, un día al volver a casa, descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. Les cuento una historia curiosa y esto me pasó, me sucedió y lo recuerdo de mi niñez muy fuerte, muy fuerte. Una mascota que tuve y puedo decir que momento traumático de mi vida y curiosamente recordando mientras leo, wow, cosas muy interesantes. Entonces, en el cerebro se te quedó grabada a fuego. Nunca, mejor dicho, cada impresión sensorial de esta experiencia. La experiencia te asusta. Puedo decir conscientemente que ya no me asusta, pero sí en su momento fue bastante fuerte. Ojo, quien lo habla es mi mente consciente, pero quizás mi mente subconsciente, mi sistema nervioso autónomo, tenga el trauma allí. Con experiencias traumáticas como estas, es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. Vuelvo y leo. Es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes. Esto es muy importante. Respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya sabes que al pensar en la experiencia, creas en el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirás o sentirías si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior y de pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. Sucede ese desamor y recordar cómo terminaron las cosas y cómo se fue de casa y esa discusión fuerte. Y si lo recuerdas, lo traes a la mente, el subconsciente lo vive como un presente y allí empieza el bucle. El desencadenante puede ser un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar a donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. A propósito, un tip o un dato curioso, y es realmente que el olfato es el sentido con más memoria. Es por eso que muchos llegamos a percibir algunas fragancias y nos lleva automáticamente a esa persona del pasado, o a esa situación, o a esa época, o a esa situación tan traumática o quizás muy divertida, ¿vale? Entonces, sea cual sea el estímulo sensorial, activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o sutiles, pero todos te afectan a nivel subconsciente y antes de poder procesar lo ocurrido, vuelves a sentir ese estado emocional químico de pena, rabia y tristeza. Todos lo hacemos. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. ¿Mm? Esto me parece muy interesante y muy curioso porque aquí releyendo este texto, fíjense que cuando uno lee un libro segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, siempre va a encontrar cosas distintas que no ha percibido antes. Esto me parece interesantísimo. En cuanto te sucede, el cuerpo es el que dirige la mente. Es ahí donde el cuerpo, el subconsciente, toma control sobre la mente. Aunque intentes salir de ese estado emocional, siempre te sientes como si estuviera más allá de tu control. Piensa en Pavlov y sus perros. Para el que no lo sepa, un ejemplo muy especial. Ya vamos a explicarlo. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa. Imaginémonos los perros atados a la mesa. Tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo, después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, ¿cuál era el estímulo? La campanilla. Los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. ¿Mm? Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de forma autónoma. Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente. Ojo, fíjense lo que está ocurriendo. El pensamiento o el estímulo entra al cuerpo y cambia el cuerpo también fisiológicamente. Es decir, tenemos cambios físicos dentro de nuestro cuerpo. ¿M?
Y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Esa es una de las razones por las que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo-mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes, ¿m? Como esos perros atados a la mesa. Así estamos viviendo si no somos conscientes de esto. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado. Entonces, quieres crear una nueva realidad. Piensas en el futuro, pero automáticamente te vas al pasado. ¿M? Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática o autónoma. Recuerden que fisiológicamente es cualquier comportamiento físico del cuerpo. ¿M? En cuanto abandonamos las adicciones emocionales, fíjense que estamos hablando de adicciones emocionales, lo que resulta ser adictivo para el cuerpo desde la emoción, ¿m? Procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. Lo repito. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. Nico, yo tengo esto más que dominado. Me pueden decir, si eres un ser humano terrícola de sangre roja, probablemente esto esté sucediendo. ¿Por qué? Porque ya hablamos de ese 90-95% de programación, de inconsciencia. ¿M? El inconsciente. Pero ese inconsciente o mente subconsciente, que resulta ser algo prácticamente igual, se entiende como algo automático y por eso hablábamos y hacíamos la analogía del portero o el personal de seguridad y la casa. El personal de seguridad es nuestra mente consciente y la casa es nuestra mente subconsciente. Todo lo que entre a la casa debe ser filtrado por nuestra mente consciente. Pero lo que pasa es que dejamos entrar mucha basura a nuestra mente subconsciente. Entonces no hay un filtro lógico. ¿M? Si tú con familia estás soportando todos los días quejas, escuchas noticias, te estás intoxicando con redes sociales, todo esto desde la alimentación, ultraprocesados, grasas vegetales, azúcares refinados, todo esto te está programando, ¿vale? De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, ¿cómo se habitúa al cuerpo a vivir en el pasado? Vamos a ver cómo se habitúa. Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir en un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Esto es muy importante. Hay cosas o minucias, cosas tan sencillas o básicas que te desencadenan sentimientos y emociones que resultan ser bastante tóxicas y dañinas. Por ejemplo, mientras vas en el coche a tu lugar de generación, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una buena provisión de café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de generación, te irritas al ver un coche aparcado en tu espacio favorito. Y cuando coges el ascensor, descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, ¿a quién no le ha sucedido un día así? Un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te entiende perfectamente. Se la resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa.
Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general, de corta duración. La expresión de una prolongada reacción emocional, fíjense en esto. ¿Mm? Un estado de ánimo es prácticamente la expresión de una prolongada reacción emocional. Tomen nota de esto porque me parece muy importante. Algo en tu entorno, en este caso el camarero que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadena una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Les confieso que hoy tuve esto, un periodo refractario. Mi aplicación de banco no funcionaba. Tardé casi 30 minutos esperando que funcionara. Y es ahí como la vida te pone pruebas con cosas tan sencillas como estas, ¿sí? O hacer una cola y tener prisa. O realmente tener enfrente a una persona que está aprendiendo a conducir y desarrollas tu paciencia. Y fíjense que esto que llamamos paciencia resulta ser algo que se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuanto más dura el periodo refractario, más experimentan esos sentimientos. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. Fíjense cómo estamos explicando todo. Luego ya lo vamos a ver de forma visual porque creo que hay un gráfico por allí. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es decir, esa rabieta, ese sentimiento de tensión, ¿m? Te dura unas horas o unos días, eso ya es un estado de ánimo. ¿M? Entonces, ¿qué ocurre si ese estado de ánimo persiste? Aparte esto es muy importante, por favor. A partir de aquel día no has estado demasiado de buen humor y ahora durante la reunión de generación, al echar un vistazo a tu alrededor, lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. ¿Mm? Cuando llegas a este punto, ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento. Fíjense que va primero, ¿no? Ya después de un estado de ánimo tan marcado, empiezas a tener el temperamento, es la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. ¿Se fijan cómo vamos avanzando en esto? Va tomando mucha más fuerza, porque empezamos únicamente con la emoción. ¿Mm? Y ese periodo refractario que es realmente el tiempo en que empieza hasta que termina la emoción. Pero si es muy larga, fíjense que esto ya se convierte en un estado de ánimo. ¿Mm? Cuanto más dura el periodo refractario, más experimentan esos sentimientos. Y cuando el periodo químico refractario de una reacción dura horas o días, fíjense que aquí lo dice, es ya un estado de ánimo. ¿Mm? Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, perdón, estoy aquí, estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Entonces, ¿qué es un temperamento? Es una reacción emocional con un periodo refractario que dura semanas a meses. Entonces, esa rabieta ya no la tienes ni una hora, ni 2 días, ni una semana, sino ya meses. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Si el temperamento sigue su cauce y seguimos con ese mal sentimiento, fíjense lo que pasa. Cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esa tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Y es por eso que vemos personas 60 años, 70 años, el abuelo gruñón, ¿m? Que resulta ser eh, bastante amargado. Y eso ya es un rasgo de personalidad. Es por eso que
a medida que vamos creciendo y tenemos más edad, el reto es más grande, porque nuestras creencias están tan arraigadas en nuestros rasgos de personalidad que nos creemos que eso somos. Y no. Por eso decimos, si tú eres una persona completamente activa y dices la meditación no es para mí porque mi cabeza va a mil, Nico, y no me gusta y me desespero, ahí está. Te estás identificando y te estás poniendo una etiqueta que no corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, me parece muy importante que lo tengamos claro porque es allí donde se forma el último nivel, el rasgo de personalidad. ¿Quién has sido tú a través del tiempo? En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Ojo, esto también puede ser algo muy bueno. Puede ser risueño, puede ser una persona completamente sensible. Ahora vamos a verlo de una forma gráfica. Fíjense, tomen un screenshot o hagan una captura, porque aquí se entiende muchísimo mejor cómo la experiencia, fíjense, nos da estado de ánimo. ¿Cuánto dura el estado de ánimo, Nico? ¿Horas o hasta días? ¿Mm? Entonces, esa tristeza por el desamor es que me dejó mi esposo, Nico. Si te dejó tu esposo, unos días vas a tener un estado de ánimo triste, nostálgica, pero luego, si ese mismo dolor te dura semanas o meses, se convierte en un temperamento, ¿entiende? Y luego, si ese temperamento permanece, perdón, ya con años entendemos que ha forjado en nosotros un rasgo de personalidad. Entonces es muy importante analizar esto. Tengan esta tabla muy presente, por favor, muy, muy, muy presente. Un buen screenshot, porque primero ya decimos, ah, bueno, estoy teniendo un estado de ánimo, esta emoción que me causó esta rabieta con familia o con esta persona, o es este tema con mi salud. ¿M? Pero luego, si vas viendo cómo es tu relación, vas creando ese temperamento y luego el rasgo de personalidad. Y ya cuando creas el rasgo de personalidad, tienes un reto mucho más fuerte. ¿M? Entonces, progresión de distintos periodos refractarios. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo. Después, en el temperamento y por último, en un rasgo de personalidad. Nosotros, como personalidad, memorizamos nuestras reacciones, emociones y vivimos en el pasado. Esto es muy importante. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces, la personalidad, cómo pensamos, actuamos y sentimos, mm, esto es lo que llamamos personalidad, cómo pensamos, cómo actuamos y cómo sentimos, está anclada en el pasado, la mayoría de las veces. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas. Ojo, esto que estoy leyendo aquí, hoy, capítulo 4 después de tanto tiempo que hemos estado leyendo este libro, aquí hay algo muy importante, porque aquí está la clave de dejar de ser tú. Empieza a dar argumentos muy sólidos el libro para que dejemos de ser nosotros. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. Es decir, esa persona que soy yo, soy el resultado de la emoción que tuve hace 5 años, 2 años, 3 años, 10 años. La mayoría de las veces la personalidad como pensamos, actuamos y sentimos está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas. Dejar de vivir en el pasado. ¿De acuerdo? Si vives en un futuro previsible, no cambiarás. Acá hay algo muy interesante. Hay otra cosa que nos impide cambiar. Ojo, ya nos está dando varios argumentos. Quizá también estemos acostumbrando al cuerpo a ser la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora. Voy a volver a leer porque me parece fundamental. Quizá estemos acostumbrando al cuerpo a ser
la mente para vivir un futuro previsible, basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora. Como ya sabes, podemos acostumbrar al cuerpo a vivir en el futuro, aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. ¿Recuerdan? Capítulo número 2. Como su hija demuestra, perdón, como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos prepararemos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia, lo que ya hemos visto. Sentir es el secreto, una emoción elevada con el pensamiento. Llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia. Quiero que en este momento, ahora mismo, cierres los ojos y hagas el ejercicio rápidamente. Recuerda que imaginar es gratis, pero como nos han quitado ese poder creador y lo asociamos solamente a un niño de 1 a 6 años, y eso porque las pantallas han hecho lo suyo. Hemos quitado este don que nos ha dado esta gran inteligencia infinita, Dios, como lo quieras llamar. Y que si cierras los ojos y visualizas y creas la película en tu mente como en la pantalla de un cine, esa situación que tanto has deseado en tu vida, que ya no la deseas porque el deseo resulta ser algo de alguna forma que calibra un poco más bajo, porque le estás diciendo al universo, a Dios, a esta gran inteligencia infinita, al campo cuántico, que no lo tienes, que estás vibrando en necesidad. Entonces, decir yo quiero resulta ser algo muy contraproducente. No lo quieres, ya lo eres, ya lo tienes, lo lograste. Entonces, ¿cómo es esa versión que ya lo logró de ti? Lograste pagar todas tus responsabilidades económicas y cómo se siente. ¿Mm? Ese último pago que dices, ya, transferencia enviada y envías un comprobante o vas al banco directamente y haces la transacción. ¿Cómo te sientes? Lograste pagar esa hipoteca, ese coche, esa gran responsabilidad financiera. ¿Cómo se siente? Aquí lo estoy haciendo. Y con una pequeña sonrisa Mona Lisa, ya sabes, lo dibujas. ¿M? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás vestido? Vestida. ¿A qué huele? ¿Cómo te sientes de haberlo logrado? ¿Cómo es también el tema de haber encontrado a tu pareja, a tu persona ideal? ¿M? Esa persona que comparte contigo un domingo en la tarde. O ese futuro tan soñado que habías querido, ese viaje manifestado. ¿M? Un buen tour, un safari en África, lo que quieras. ¿Cómo se siente? Dibújalo en la mente y siéntelo en el corazón. Eso es. Y permítete agradecer porque eso ya es un hecho. Decretado, declarado, afirmado. Hecho está, hecho está, hecho está. Así es. Muy bien. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, ya pueden abrir los ojos. Genera una emoción. Esto mismo que acabamos de hacer. En cuanto el pensamiento se convierte en la experiencia, y por eso fíjense lo que empezamos a visualizar. Y para muchos era de día, para otros era de noche, para unos estaban solos, otros estaban con pareja o con sus hijos o con sus mascotas. Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya estuviera sucediendo. Esto no es ni romanticismo tóxico, ni un texto de superación personal. No, así ocurre. Muchos son los estudios que argumentan esto. Entonces, permítete confiar. Hazlo. Todos los días hazlo. ¿M?
Pero ¿qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios? Les voy a contar uno de mis miedos más grandes y aquí en intimidad profunda ustedes saben que yo les voy contando un poco de mi historia. Uno de mis miedos más grandes en mis momentos de crisis era ir a la cárcel y ser abusado, evidentemente por hombres. Y, y claramente este tipo de emociones o sentimientos, cuando leí El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl, un libro hermoso, 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 decimos, puede que estés pasando un caos en tu vida, pero si desde la mente tú estás realmente enfocado en lo que puedes agradecer, todo cambia. ¿M? Entonces, ¿qué pasa si nos obsesionamos con el peor de los escenarios, basándonos en un recuerdo del pasado? Entonces, prácticamente tenía yo mucho miedo, mucho, les puedo decir mucho miedo de que ese tema legal fuese a instancias mayores y que evidentemente terminara mi realidad así. Claro, desde la inconsciencia y estar tan abrumado en esa falta de información. Y a muchos nos ha sucedido. ¿Qué puede ser lo peor que puede pasar? ¿La muerte? Quizás. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es una pregunta muy especial que nos invita también el estoicismo, una de las filosofías más hermosas que también me pudo rescatar también, valga la redundancia, en términos de mentalidad. ¿No? El que lo está pasando difícil también en su proceso personal, no solamente le recomiendo que se conecte espiritualmente con cualquier inteligencia superior en lo que quiera creer. Pero por otro lado, está esta herramienta increíble que llamamos estoicismo. Les invito a que lean un poco sobre algunos preceptos del estoicismo y resulta ser algo muy, muy lógico, con muchos argumentos, que puede complementar perfectamente esa situación difícil que estás viviendo. ¿Vale? Bueno, seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ésta ocurra. Entonces, ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Es por eso que lo fatalista resulta ser algo que quizás ocurre. ¿M? Y cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Es por eso que la mente es muy fuerte y te lleva al escenario más fuerte. Imagínense, yo verme abusado por varios hombres. Y esto, se los digo como hombre, resulta ser bastante traumático. ¿M? Habiendo perdido mi libertad, cosas muy fuertes. ¿M? Como creemos que lo más probable es que esa situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ella y empieza a vivirla de una forma muy real. El miedo que se sentía era muy fuerte, muy fuerte. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público por los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado. ¿A quién no le ha sucedido ese pánico escénico? Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Pero fíjense que ahí ya está creando un pensamiento futuro de lo que puede llegar a ocurrir basado en sus experiencias del pasado. ¿Se entiende? ¿Por qué? Plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. ¿M? Tu cuerpo empieza a responder como si esa situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se te tensan, el corazón te martillea en el pecho y te pones a sudar profusamente. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esta estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. Entonces pasan los días y allí está. ¿M? La mente y el cuerpo polarizados van del pasado al futuro una y otra vez. Entonces, lo que me ocurrió con lo que puede llegar a ocurrir.
Y en consecuencia, te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en un mundo previsible, pongamos que durante muchos años al despertar por la mañana, llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Y recordemos mentalmente cómo es. Cuando despiertas, vas al baño, te raspas la lengua. Recuerda rasparte la lengua. Todos mis estudiantes, ustedes aquí que me siguen, son dos cosas. Lo primero que alguien de la comunidad de Bionico debe hacer para empezar, para estar aquí. Eliminar los aceites vegetales y empezar con un raspador de lengua o con una cuchara. Mm. Nico, ¿por qué? Es un proceso en conciencia de desintoxicación que te va a ayudar mucho, mucho. Luego ya mis estudiantes, que a propósito, pronto se vendrá una nueva ola de estudiantes para los que se quieran apuntar, porque abriremos cupos, abriremos cupos. Ya pronto les comentaré. Por ahora, seguimos. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistas, te preparas el té, sacas la basura, coges las cartas del buzón, captas la idea, ¿no? Aunque te despiertes pensando en hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro, esto te permite dormirte detrás del volante. E incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora, tu cuerpo no puede existir en el presente, se ocupa de dirigirte, haciendo funcionar un montón de programas inconscientes, mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejarte anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. ¿De acuerdo? Así que más adelante me extenderé sobre el tema. Qué bueno lo que nos deja esta primera parte del capítulo número 4 porque resulta ser muy interesante cómo en argumentos podemos entender ya muchas cosas de lo que pensábamos automático o que solamente nos ocurría a nosotros. Y fíjense cómo funciona el cuerpo. Toman posesión sobre la mente. Y es allí donde ya no tenemos una vuelta atrás. ¿Vale? Entonces, visto lo visto, nos vamos a permitir, como siempre, cerrar con unas buenas respiraciones. Regalémonos estos próximos 10 minutos. El que quiera salir ya puede salir, pero mucho bienestar y placer con una respiración 4-7-8. Que a propósito, empieza a calmar motores y esta misma semana vamos a dar inicio y me llena de orgullo y mucho, mucho amor para ustedes el reto de 15 noches seguidas conectándolo. 15 noches. Esta semana empieza y espero tenerles allí. Todos los días vamos a estar conectados para terminar los días como se debe, ¿vale? Bueno, empezamos. Empezamos. Vamos a exhalar todo el aire de los pulmones. Inhala. Inhala por la nariz. Exhala por la boca. Inhala. Muy bien. Sostienes arriba y exhala. Inhala. Sostienes arriba y exhala lentamente, como soplando una vela de cumpleaños. Muy bien. Inhala de nuevo.
Sostienes y exhala. Una vez más, inhala y exhala. Inhala de nuevo. Aguantas arriba con aire en los pulmones, muy bien. Exhala lentamente. Una vez más. Eso es, exhala. De nuevo. Sostienes y exhala. Inhala de nuevo. Aguantas y exhala. Y exhala. Ya lo vamos sintiendo muy bien. Una más y exhala. Exhala lento, suave, mucho más prolongado. Recuerda, son 8 segundos exhalando. Inhala de nuevo. Sostienes y exhala. De nuevo. Nico, ya quiero que termine. No lo soporto, incómodo. Date ese regalo, muy bien, lo estás haciendo muy bien. Vamos, 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 muy bien. Eso es. Sostienes y exhalas. Inhala de nuevo. Una vez más. Eso es, ahí lo tienes, muy bien, eso es. Y toma una gran inhalación. Cierra los ojos. Inhala de nuevo. Exhala lentamente. Una vez más. Exhala.
Aguanta. Y muy, 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 muy lentamente vas a exhalar. De a pocos. Largo, largo, largo. Sigue. Sigue soplando. Sigue soplando hasta que se acabe. Inhala de nuevo. Amplía toda la zona abdominal. Saca la panza, la barriga, la tripa. Toma una gran inhalación de nuevo. Una más. Si puedes, otra más. Aguanta. Y lentamente, por un pequeño orificio de la boca, vas soplando. Sopla, sopla, sopla. Lento. Vamos por una más. Inhala de nuevo. Una más. Todo lo que puedas. Aguanta. Aguanta con aire en los pulmones. Percibe qué sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes. Estamos aguantando con aire en los pulmones. Muy lentamente, por un pequeño orificio de la boca, vas a soplar, haciendo que esa exhalación sea muy larga. Largo, largo, ahí sigo soplando. Hasta que desocupes todas las reservas. Muy bien. Tomando de nuevo una gran inhalación. Disfrutando de esta sensación del cuerpo. Sistema nervioso parasimpático activo. Nos vamos a permitir tensionar las piernas, estirándolas enfrente nuestro, como si quisiésemos desprendernos de ellas. Tensiona los muslos. Haz fuerza, 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 fuerza. Estira las piernas ahí en tu silla. Estíralas fuerte, tensiona los muslos. Y lentamente toma una gran inhalación. Y en la exhalación vas a liberar la tensión con un sonido de buen sentimiento. Ah. Ahora vamos a hacerlo con el abdomen, con los brazos, con las manos, con el pecho, con el rostro. Tensiona, 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 tensiona. Imagina que quieres explotar. Muy bien. Tensiónate. Fuerte, 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 fuerte. Tensiona el abdomen. Toma una gran inhalación. Sigue tensionando. Y en la exhalación vas a liberar la tensión con un sonido de buen sentimiento. Ah. Vuelve al ritmo de respiración normal y quédate en silencio, en total quietud, por 2 minutos. 2 minutos de quietud y silencio. A partir de ahora, logra percibir qué sientes, cómo lo sientes, dónde lo sientes. Silencio.
escuchando el ruidoso sonido de la mente. Permítete disfrutar este estado de mucha relajación, de paz, de calma en tu rumiación mental. Muy bien, bien, gracias. Agradeciendo profundamente por esta sesión, un capítulo más de este gran libro, aprendiendo a cambiar nuestra identidad, dejar de ser nosotros mismos. Gracias, gracias, gracias por conectarse a este espacio. Los honro. Nos vemos. Adiós. Chao.